Bueno, palmeras, palmeros, forasteros, amigos, me imagino lo que estáis pensando en estos momentos, y es que hace una periodista madrileña dando el pregón de las fiestas lustrales de la Bajada de la Virgen de las Nieves, unas fiestas que todos y cada uno de vosotros, o todos y cada uno de ustedes, conocen muchísimo mejor que yo. Muchos de vosotros lleváis, todos estos 5 años, desde la última edición, pensando en ellas, diseñando nuevos actos, componiendo nuevas músicas, ensayando textos, danzas, cosiendo trajes o preparando las luminarias para la pandorga, afinando los instrumentos y las voces, para que esta 68ª edición sea la mejor, la más espectacular y la más emocionante. Yo estoy convencida de que va a ser así. Otros, además, lleváis 5 años soñando con venir a La Palma, con hacer este viaje para reencontraros con la tradición y con los amigos o familiares. Habéis venido desde islas cercanas o desde otras costas del Atlántico para poder decir que no faltasteis a esta fiesta lustral. Habéis vuelto a enjalbegar las fachadas y adornar los balcones, y en cada casa estáis haciendo hueco ya para albergar a esos familiares y amigos a quienes vais a dar hospitalidad estos días. Estáis revolviendo los infinitos quebraderos de cabeza domésticos que quedan ampliamente compensados por la felicidad de compartir con esos seres queridos que vienen desde fuera unos días llenos de magia, de charlas, de risas y de asombro. Y por eso, porque quienes me escucháis conocéis mejor que nadie las largas horas de preparativos que necesita un acontecimiento como este, yo solamente quiero contaros hoy cómo es la mirada de una forastera que aterriza, como he aterrizado yo esta mañana aquí en Santa Cruz de la Palma. Muchísimas gracias al Patronato Municipal de la Bajada de la Virgen por permitirme esta osadía, y os suplico a todos clemencia. Lo que yo puedo afirmar es que todos y cada uno de los palmeros tenéis una doble personalidad. Aquí cada uno de vosotros trabaja en la oficina, en el campo, en la mar, en la escuela, pero en cuanto salís de la isla os transmutáis en perfectos embajadores. Lo que a algunos les cuesta años de estudio en las más prestigiosas escuelas diplomáticas del mundo, aquí estoy convencida que os lo mezclan con el gofio en el biberón desde la cuna. ¿Qué manera tenéis de seducir? ¿Qué manera y con qué dulzura habláis de la isla? ¿Qué capacidad oratoria? Lo digo porque sé cómo poco a poco vais tejiendo un relato evocador e intrigante que hace que cada uno de nosotros, los que no conocemos la isla, los que nunca habíamos acercado hasta aquí, nos planteemos cómo es posible que no conozca todavía, que no haya ido yo todavía a La Palma. A mí me pasó de niña en el colegio con mi amiga Carmen Febles Jaubert, la Godi, porque cuando nos reencontrábamos tras el verano, a la vuelta de las vacaciones, en el colegio hacíamos todas círculo en torno a ella para que nos contara cómo había sido su verano en La Palma. Y con esa capacidad, que parece que lleváis todos en el ADN, nos hablaba de los enanos, nos hablaba de las fiestas, de la playa, de la bajada, de los palmeros, por supuesto. Y sé que lo mismo ha hecho y continúa haciendo en todos los rincones del mundo donde ella ha vivido, en Madrid, por supuesto, pero también en Roma o en Tokio, y ahora en Guangzhou, en Cantón, en China. Con sus relatos lo que hace es convertirse en una especie de flautista de Hamelin que atrae a la isla, lo ha hecho en las últimas décadas y lo sigue haciendo hoy, atrae a la isla gente de todos los continentes. En mi caso fue en 1985, efectivamente, cuando no pude resistirlo más y quise venir a comprobar si eran ciertas tantas maravillas. Entonces las fachadas de la Avenida Marítima no tenían los colores de ahora, estaban pintadas de blanco. Blanca y verde es la primera imagen que yo tengo de Santa Cruz de la Palma, la que guardo en mi retina. Fui a presentar mis respetos a la abuela de mi amiga, doña Rosario Gómez, una de esas mujeres cuyo cuerpo frágil escondía toneladas de sabiduría y de gentileza. De sus manos al piano escuché por primera vez la música que siempre me asalta cada vez que pienso en La Palma. Un piso más arriba, en ese mismo edificio, en la calle San Francisco, vivía la familia Martín, Milagros, Hugo y sus 5 hijos, entre ellos Mila. Es verdad que entonces ya cantaba bien, pero entonces estábamos lejos de imaginar que acabaría dirigiendo la Escuela Insular de Música y muy especialmente el coro infantil y juvenil, y que tantos niños y jóvenes palmeros han aprendido a amar la música gracias a sus fascinantes dotes como pedagoga. Y aunque la conexión con Mila fue inmediata en ese momento, yo entonces también estaba lejos de saber que Mila habría de convertirse en una de mis más queridas y necesarias amigas.
Desde los balcones de su casa, en la calle Real, he visto danzar los enanos y desfilar las luminarias, mientras me susurraban al oído todas las historias, leyendas y tradiciones que se entrelazan en estas fiestas. Cada vez que vuelvo a La Palma para fundirme en un abrazo con Mila y con Juanjo, siento como un bálsamo su hospitalidad. Significa para mí, yo que vengo de Madrid, de una profesión que no para 24 horas al día, significa recuperar el sentido de la amistad, el sentido más profundo que significa reencontrarse con los amigos. Algo que yo sé que todos vosotros estáis ensayando en estos momentos para recibir a todos los visitantes que a lo largo de estos días tenemos planeada nuestra invasión. Gracias a todos por vuestra generosidad. Pero como yo no tengo ese musical y encantador acento palmero, ni esa musicalidad al hablar, ni ese conocimiento profundo que cada isleño tiene de su tierra, no os quiero aburrir contándoos mi descubrimiento de la isla, pero sí quiero que sepáis que guardo en la piel la memoria de esa primera vez que descalza pisé la arena negra de Fuencaliente, la visión imponente de las plataneras en cascada hacia el Atlántico, el sabor del vino blanco de la tierra, contemplando el mar desde los viñedos de Mazo. La sorpresa de descubrir Tazacorte mientras paladeábamos unas viejas fresquísimas. Las risas cuando nos bañábamos en el charco azul y, cómo no, la primera visión de la caldera de Taburiente, con las nubes descolgándose desde las cumbres y la emoción de poder caminarla desde dentro. Un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. Así definía el gran Nicolás Guillén su amada Cuba, y yo, siempre que oigo ese poema, pienso en La Palma, en ese lagarto, gran lagarto verde con ojos de piedra y agua. Dejadme solo que comparta con vosotros ese verano que pasamos en Beloco y que, como recordaba el alcalde, me inspiró un artículo, no solo porque éramos muy jóvenes y porque las noches eran muy largas y porque la juventud siempre se recuerda de una manera muy especial, sino porque entre los amigos que iban y venían, que cantaban o que cocinaban, entendí una de las características más puras de los palmeros, lo disfrutones que sois, la nobleza apenas disimulada tras una capa de socarronería, esa sensibilidad, esa delicadeza de la que hacéis gala. He escrito en alguna ocasión, y me reafirmo cada vez que vengo, que cada uno de vosotros lleva dentro de sí un músico, un poeta o un artesano que sale a la luz cada vez que sois conjurados por una de las múltiples celebraciones, fiestas o excusas en las que dar rienda suelta al artista que lleváis dentro. Tenéis además una forma de estar, un caminar lento que os conecta con la tierra de una manera indeleble. Pienso en ese caminar lento, pienso en Beloco y me estremezco porque recuerdo a Manolo Jaubert, que nos dejó hace apenas unos meses. Y yo le veo como si fuera hoy caminar entre los aguacateros y llevaré siempre en su memoria su bonomía, la sensación y el agradecimiento por cómo cuidaba de nosotros y cómo nos hacía sonreír con su humor tan fino y tan palmero. Pero estamos en 2015 y la Virgen de las Nieves está ansiosa ya por volver a la ciudad. Estoy segura que a lo largo de estos 5 años muchos palmeros han subido a rezarle y a pedirle ayuda. Hace 5 años apenas empezábamos a entrever las enormes cicatrices que esta crisis económica iba a tener en nuestras vidas, cómo se iba a cebar en los más débiles, cómo iba a aumentar la desigualdad, cómo se iban a recortar muchos derechos por los que los más mayores luchasteis y derechos que nosotros, los más jóvenes, ingenuos de nosotros, dábamos por seguros. Hemos visto a lo largo de estos años cómo muchos abuelos han tenido que hacer malabares con su pensión para atender a sus hijos y a sus nietos, cómo tantísimos jóvenes, tan bien preparados, han tenido que irse de nuevo, como ya lo hicieron en generaciones anteriores, para buscarse la vida. El puerto de Santa Cruz, que como bien sabéis ha sido uno de los más importantes de Europa por su tráfico con América, ya vivió años atrás, siglos atrás, escenas desgarradoras con los hijos que partían hacia Cuba o hacia Venezuela. Ahora habéis despedido a vuestros hijos en el aeropuerto con una mochila mucho mejor dotada de conocimientos y de preparación, con unas comunicaciones que nos permiten sentirnos cerca a pesar de la distancia, pero el dolor de la separación sigue siendo idéntico. Vuestros ancestros hicieron frente a los piratas franceses o británicos que acechaban las riquezas de esta isla. En cierta manera, en estos últimos 5 años, todos hemos tenido que afrontar una nueva forma de piratería y de pillaje. Pero también en estos 5 años, desde la última
Bajada de la Virgen, hemos vivido en todo el país el nacimiento de una nueva conciencia colectiva. Se pueden y se deben hacer las cosas de una manera mejor. Las instituciones tienen que estar al servicio de sus ciudadanos, tenemos que exigir más transparencia y deben abrirse nuevos cauces de participación. Las ciudades son muy importantes, pero más aún todos y cada uno de quienes las habitan. Aquí en Santa Cruz de la Palma, donde se conformó el primer ayuntamiento democrático en España ya en 1773, desterrando a los oligarcas absolutistas, aquí en Santa Cruz, donde una vieja imprenta de madera dio a luz en julio de 1963 a El Time, el primer periódico de La Palma, donde nació el Diario de Avisos, decano de la prensa de Canarias, tenéis muchísimo territorio ganado para afrontar con éxito esos nuevos retos de este siglo XXI que recién empezamos a caminar. Al fin y al cabo, ¿qué es la Bajada de la Virgen? Sino la celebración de un esfuerzo colectivo, donde ningún trabajo es menor, donde no es el lucimiento individual, sino el trabajo y la creatividad de todos lo que tanto carácter da a estas fiestas. Además, el factor lustral invita a una reflexión sobre qué cambios verá Nuestra Señora de las Nieves cuando sea recibida aquí, en El Salvador. Y yo lo que he visto es que estáis transformando Santa Cruz. Me he quedado impresionada al ver cómo la fisonomía de la ciudad está viviendo ese cambio radical que supone abrirse aún más hacia el mar. Esa playa pronto va a ser uno de los lugares favoritos de encuentro para familias, para jóvenes y para forasteros. Esa playa que simboliza la ambición de la ciudad de seguir creciendo y de seguir cambiando. Que lo hace hacia afuera, pero también hacia adentro, con nuevas plazas y con espacios peatonales, con el nuevo Museo de Arte Contemporáneo o con la Biblioteca Municipal de Teatro, con la apertura del histórico Real Castillo de Santa Catalina, que todavía, según he enterado y me he leído, esconde pasadizos secretos. Con esos huertos urbanos, una tendencia cada vez mayor en las ciudades europeas, que va a permitir a algunas familias cultivar hortalizas aquí mismo, en el corazón de la ciudad, y con esa belleza que es el Teatro Chico, bullendo con festivales de cine y de cultura. Son pequeños y grandes proyectos que demuestran que la ciudad late con vida propia. Chicos, jóvenes y mayores, tenéis por delante muchas tareas pendientes y una experiencia que es garantía de éxito. En pocas ciudades, como en Santa Cruz, ha habido, desde siglos atrás, tanto talento, tanta pasión por la ciencia, por el progreso, por la cultura y, además, de un exquisito respeto por el pasado, por la historia y por el legado de vuestros mayores. Me cuentan que hay una nueva generación de palmeros que está empujando con fuerza y está destacando en la literatura, en el diseño o en el deporte. Qué orgullo verles triunfar dentro y fuera. Siempre me asombró que esta ciudad y toda la isla por extensión haya sido tan sabia a la hora de encandilar a los turistas sin permitirles que os roben el alma. Ahora que la globalización nos enseña que los que mejor son capaces de guardar las esencias son los más deseados, confío en que sigáis siendo tan hospitalarios como guardianes de vuestros tesoros naturales y artísticos. Y sobre el talento, permitidme que haga una referencia a alguien cuya pérdida pesa especialmente en estas fiestas. Don Luis Coviella, quien tuve el honor de conocer en 2006 y que no podrá escuchar la música que compuso para la danza de los enanos y que se va a estrenar dentro de apenas unas semanas. Era un espíritu curioso y gentil, de una calidad humana e intelectual que trasciende fronteras. Como poeta, como compositor o como dramaturgo, su huella está en cada uno de los números de las fiestas y ha sido decisivo para que éstas hayan ido ganando prestigio en cada edición. Su legado sí pervive, así como su memoria. Él hizo una bellísima reflexión sobre la Virgen y sobre la gente, de por qué su trono baja despedazado, porque, decía él, es la mejor garantía de solidez para quien no quiera ser destronado. Y escribió algo que como forastera me toca especialmente. Dijo: los no palmeros que acuden con voluntad de fiesta se integran en esa gente palmera. Así incorporados a la radical mismidad, desaparece cualquier diferencia excomulgante, incluso el ser o no ser palmero, porque ser la gente de la Bajada de la Virgen es más importante que nacer en La Palma. Ser gente de la Bajada. No se me ocurre un premio o un título nobiliario mejor. Yo hoy me siento así. Palmeras, palmeros, ha llegado la hora de disfrutar. Hace 5 años compartí con vosotros en la Plaza de la Alameda el triunfo de la selección española en el Mundial. Era el 2010 y la roja nos hizo vibrar y saltar de felicidad, y yo sé que este año vais a vibrar también con el Mensajero, que acaba de subir y que compite ya en la Segunda División B.
Llega la hora de danzar, de cantar, de escuchar a los abandeños dentro de muy poquito. Llega la hora de vestirse para acompañar a la Virgen de las Nieves en su camino hacia la ciudad, de engalanar los balcones y de sobresaltarse con los cañonazos que llegan desde el castillo, de brindar con los forasteros y de gozar con vuestra familia y con vuestros amigos. Vosotros sois los protagonistas, los magos, los hechiceros que lo hacen posible. Con vuestra fuerza, las fiestas lustrales de las fiestas de la Bajada de la Virgen de 2015 van a ser las mejores de la historia. Gracias por abrir vuestra ciudad a los forasteros, por dejarnos compartir con vosotros tanta emoción. ¡Viva la Virgen de las Nieves y viva Santa Cruz de la Palma!